¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el juicio ordinario civil oral conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Cierto es que en la fecha en que estamos grabando este video aún no ha entrado en vigor en ninguna parte de la República el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es bueno empezar a familiarizarnos respecto de las figuras procesales que trae este código. Vamos a hablar hoy de aspectos muy básicos, aspectos generales del juicio ordinario civil oral, el juicio base en materia civil que trae el Código Nacional. Si quieren que profundice en algún tema, ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, por favor háganoslos saber y estaremos profundizando en el tema que ustedes nos sugieran o haciendo las aclaraciones pertinentes. ¿Cómo comienza un juicio ordinario civil oral? El juicio ordinario civil oral, acorde a lo dispuesto por la Ley de Amparo, comienza con la presentación de la demanda. La Ley de Amparo nos establece que un juicio comienza con la presentación de la demanda y en materia penal un juicio comienza o da inicio con la audiencia inicial ante juez de control. Pero en materia civil comienza con la presentación de la demanda. ¿Qué artículo nos va a regular los requisitos de la demanda? El artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Redactamos nuestro escrito inicial de demanda y lo presentamos en una oficialía de partes común. Oficialía de partes común lo enviará al juez o a la jueza en turno, al juez o a la jueza competente en turno, y la autoridad jurisdiccional dictará su primer auto, su primera resolución. Esta primera resolución puede ser lo más común: admitir, prevenir o desechar. Cierto es que puede emitir otro tipo de resoluciones, pero esto es ya de una manera extraordinaria. Lo común, lo general, es que admita, prevenga o deseche. Va a admitir si nuestra demanda está bien formulada, si nuestra demanda es clara y cumple con todos los requisitos. Va a desechar en caso de que sea notoriamente frívola e improcedente, y va a prevenir cuando sea obscura o bien sea irregular. Si mi demanda es obscura o irregular, vendrá una prevención. Y aquí en el tema de la prevención es importante cómo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares regula el tema de la prevención por varias cuestiones. Lo primero es que el código establece que cuando el juez analiza la demanda y encuentra que esta es obscura o irregular, entonces va a señalar con toda precisión cuál es el defecto que tiene el escrito inicial de demanda y le dará 3 días al promovente, a la parte actora, para que subsane esta irregularidad. Algunos códigos procesales estatales manejaban otros términos para desahogar prevenciones, algunos 5 días, algunos 2 días, etc. El Código Nacional nos va a dar 3 días para desahogar la prevención. Y aquí viene una parte muy interesante. Desahoguemos o no desahoguemos la prevención, presentemos o no presentemos un escrito desahogando la prevención, inclusive si presentamos un escrito y este no es completo o no es correcto, aún así, de manera oficiosa, el código establece que la autoridad jurisdiccional hará un nuevo análisis de la demanda y este nuevo análisis será un análisis profundo de la demanda.
lo que nos pondría a pensar que entonces el primer análisis no fue profundo. Creo que desde el inicio debieron de haber hecho un análisis exhaustivo del escrito inicial de demanda, pero el código establece, en este segundo análisis, en este reanálisis, será exhaustivo, será profundo, y entonces el juez, la jueza, con libertad de jurisdicción, decidirá si desecha la demanda, aún se haya desahogado o no se haya desahogado la prevención, o si la admite, se haya o no se haya desahogado la prevención. Y nosotros diremos, bueno, hay un principio que establece que los jueces no pueden revocar sus propias determinaciones. El legislador anticipó esto. Y el Código Nacional establece que el auto de prevención no vincula al juez. No es vinculante para el juez. Se puede retractar de este auto de prevención. En este segundo análisis puede decir, ah, caray, ya lo analicé bien y me parece que no, que la demanda cumple con todos los requisitos. Me retracto de mi prevención y admito. Ahora, si en este segundo análisis profundo, si en este segundo análisis exhaustivo, el juez, la jueza dicen, sí, en efecto, esta demanda es oscura, esta demanda es irregular, no se subsanó esta problemática, desecho. Vendrá un desechamiento. Nosotros, para efectos de este video, vamos a suponer que el juez admite. Una vez que el juez admite, vendrá el emplazamiento. Emplazar significa dar un plazo, otorgar un plazo para que el demandado realice lo que a su interés convenga. Generalmente es contestar la demanda. ¿Cuál es el plazo que el Código Nacional da para contestar una demanda en un juicio ordinario civil oral? 15 días. 15 días para contestar la demanda. Y bueno, de emplazamiento estaremos hablando en futuros videos, cómo viene regulado el emplazamiento en el Código Nacional. Estaremos hablando en futuros videos. Por favor, suscríbanse al canal para que no se pierdan el video sobre notificaciones y emplazamiento que estaremos subiendo en futuras fechas. Vamos a suponer nosotros que se emplaza a la parte demandada, se le otorgan 15 días y también vamos a suponer que contesta la demanda. Insisto, el demandado puede asumir diversas actitudes frente al emplazamiento, inclusive decidir irse en rebeldía, pero nosotros, para efectos de este video, vamos a suponer que contesta la demanda. En esta contestación de la demanda, el demandado, entre otras cosas, se va a referir a cada uno de los hechos, aceptándolos, confesándolos o negándolos, o bien manifestando bajo protesta de decir verdad aquellos que desconoce. Hay que manifestarlo bajo protesta de decir verdad. Y además opondrá todas las defensas y excepciones que tenga, bien sean defensas y excepciones de fondo o bien sean excepciones procesales. ¿Dónde están reguladas las excepciones procesales? En el artículo 63 del Código Nacional. Cualquier clase de excepción que tenga el demandado lo hará valer en este momento y nunca después, salvo que se tratasen de excepciones supervenientes. Entonces va a hacer valer sus defensas y excepciones. Si así lo estima, podrá reconvenir, si fuese procedente. Este es el momento procesal oportuno para la reconvención, con la contestación de la demanda y en específico con las excepciones. Se le dará vista a la parte actora por 3 días, una vista de 3 días con la contestación de la demanda, con las defensas y excepciones, para que manifieste lo que a su interés convenga y para que ofrezca pruebas, pero no pruebas para sostener la acción, no pruebas para demostrar la acción, sino pruebas para desvirtuar las defensas y excepciones que el demandado ha hecho valer. Entonces aquí va a haber un desahogo de vista
con defensas y excepciones. Una vez que se desahoga esta vista con defensas y excepciones, se va a señalar fecha de audiencia preliminar. Esta fecha de audiencia preliminar deberá de estar dentro de los 15 días posteriores. Entonces tendremos una fecha de audiencia preliminar. Tenemos la audiencia preliminar. Ojo, muy importante, desde la presentación de la demanda hasta el auto que señala fecha para audiencia preliminar, tenemos la fase escrita del juicio ordinario civil oral. Todo lo que acabamos de platicar ahora mismo es por escrito. En este momento no permea la oralidad. En este momento las actuaciones no son orales. Muy mayoritariamente son por escrito. Pero el Código Nacional establece que a partir de aquí empieza la fase oral de nuestro proceso. ¿Y qué implica esto? Que todas las promociones que tengan relación directa con el procedimiento se tendrán que hacer verbalmente al inicio de las audiencias. Ya no podremos promover por escrito cualquier situación que tenga que ver con el procedimiento. Si voy a pedir copias simples, si voy a autorizar a un pasante, bueno, eso sí lo puedo hacer por escrito, no tiene que ver directamente con el impulso procesal, pero todo aquello que tenga que ver con el procedimiento va a tener que formularse, estas peticiones se van a tener que formular por escrito, verbalmente al inicio de cada una de las audiencias, ya no por escrito, sino verbalmente al inicio de cada una de las audiencias. Entonces vendrá la audiencia preliminar de la que estaré hablando a detalle en un futuro video. Por favor, suscríbanse al canal para que no se pierdan el video sobre audiencia preliminar. Voy a hablar de audiencia preliminar tanto en el juicio ordinario civil oral como en el juicio ordinario familiar oral y las diferencias que hay en cada una de ellas. Vendrá la audiencia preliminar, que entre otras cosas trae la depuración del procedimiento, conciliación de las partes por parte del juez, va a traer la depuración de la litis, es decir, acuerdos sobre hechos no controvertidos, acuerdos probatorios. Después vendrá una etapa de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. En esta etapa de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas, levantaremos la mano, haremos valer nuestro derecho para objetar documentos si es que no los hemos objetado con anterioridad. Si no los hemos objetado con anterioridad, esta es la etapa procesal oportuna para hacer valer el derecho. Una vez que se cierre la etapa de calificación sobre la admisibilidad o desechamiento de las pruebas, el juez, la jueza le darán el uso de la voz a las partes por una última ocasión para que hagan valer sus manifestaciones finales y señalará fecha de audiencia de juicio oral dentro de los 40 días siguientes. En esta audiencia de juicio oral, iniciará con unos alegatos de apertura, una importantísima etapa de alegatos de apertura, una etapa que no existía en materia mercantil, que no existía en materia civil, que no existía en materia familiar. Sí, ya era conocida, sí, ya era sonada en los juicios penales adversariales, en los juicios penales orales, el alegato de apertura, pero en materia civil no lo teníamos. Ahora ya viene regulado para el Código Civil y para la materia civil, y para la materia familiar, en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Iniciará con el alegato de apertura. ¿Y para qué es este alegato de apertura? Si ya tenemos escrito inicial de demanda, si ya tenemos escrito de contestación. El código es muy puntual al establecer que en este alegato de apertura las partes mostrarán al juez, las partes le harán saber al juez su teoría del caso.
De ahí la importancia que sepamos realizar teorías del caso para los juicios civiles y familiares. No son las mismas reglas que para materia penal. Es importante saber formular una teoría del caso para materia civil y familiar. Una vez que las partes han verbalizado su teoría del caso, han dado a conocer al juez o a la jueza su teoría del caso en los alegatos de apertura, vendrá el desahogo de pruebas. Vendrá el desahogo, el desfile de los medios probatorios, el desahogo de las pruebas, en el orden que se pactó, que se acordó en la audiencia preliminar. Una vez que se han desahogado las pruebas, vendrán alegatos de clausura, alegatos conclusivos, alegatos de cierre, nuevamente una etapa muy importante. Esta era una etapa muy desdeñada en los procesos escritos. En los procesos escritos se terminaban de desahogar las pruebas, terminaban de teclear por ahí el acta de la audiencia, imprimían el acta, te la entregaban, la leías al final y decía, y finalmente las partes alegaron lo que a su interés convino, y ninguna de las partes había alegado. Por lo tanto, era una etapa que no se preparaba, era una etapa sobre la cual no poníamos el foco, no poníamos la atención o el interés debido, era una etapa muy desdeñada, sino que inexistente. Hoy en día no, hoy en día es una etapa importantísima. Terminados los alegatos de clausura, inmediatamente después, en ese momento, en ese día, el juez, la jueza dictan su sentencia. En ese momento, el juez explica con un lenguaje claro, sencillo y cotidiano su sentencia, porque falló de la forma en que lo hizo, porque resolvió de la manera en que lo hizo, y leerá textualmente los puntos resolutivos de la sentencia. Y el código da 2 días para engrosar la sentencia, 2 días para el formato escrito de la sentencia. A partir de aquí, sentencia definitiva, vendrá la etapa de impugnación. ¿A través de qué? A través del recurso de apelación. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contempla el derecho humano a una segunda instancia, contempla el derecho a una apelación, libro 7 del Código Nacional de los Recursos, y se tendrán 9 días para apelar. Tenemos 9 días para apelar. Finalmente, agotado la etapa impugnativa, que será a través de la apelación y en su caso del amparo directo, vendrá una etapa de ejecución en las sentencias que así lo requieran. Recordemos que tenemos sentencias declarativas de derechos, constitutivas de derechos o de condena, o que impongan una condena. Estas últimas mayoritariamente requieren una ejecución. Entonces vendrá la etapa de ejecución y con eso terminamos nuestro juicio ordinario civil oral. En esta ocasión hemos dado solamente una esquematización. No he profundizado en ninguna de las etapas. Solamente he dado una esquematización para que ustedes tengan una idea general de cómo se tramita un juicio ordinario civil oral de acuerdo a las normas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Si quieren que profundice en alguna de las etapas, si quieren que desmenucemos, que analicemos alguna de las etapas, por ejemplo, cómo elaborar un escrito inicial de demanda o cómo elaborar una contestación, por favor en los comentarios háganmelo saber y con gusto estaremos subiendo en futuros videos la información que nos requieran. Por el día de hoy ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias.